Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 30 de la fase A, titulada Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio de la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Recordemos que el curso es completamente gratuito y de libre acceso, por lo que pues pueden compartirlo con las personas que pues conozcan, que le interesan estos temas y de esa manera pues podemos llegar a más personas con el conocimiento. Recordemos que también nos sirve para sacar adelante el tercer factor, que es el factor del sacrificio por la humanidad, donde pues entregamos el conocimiento de manera desinteresada pues a todas las personas que quieran trabajar sobre sí mismos, que quieran trabajar en el despertar de su conciencia. Entonces vamos a recordar un poquito los horarios de transmisión, que son los días lunes y miércoles que entregamos las conferencias de la fase A, que son las 50 conferencias. Los días viernes damos conferencias de fase B, que es importante haber visto las conferencias de fase A para llegar a comprender los temas de la fase B que son un poco más profundos. Los días viernes es fase B, los domingos es día de práctica de las conferencias que hemos visto en la semana de fase A, damos práctica los días domingos. Todos esos horarios son a las 7 de la noche. Pero adicionalmente tenemos horarios de muerte, o sea, de muerte psicológica, donde generalmente los martes hacemos velar y orar, o si tenemos alguna práctica de la fase A pendiente, pues también la podemos ver ese día martes, y los días jueves ya vemos estudios sobre algún defecto psicológico en particular. También tenemos horarios de fogueo. Las personas pues que quieran ya empezar a formarse como instructores pues pueden inscribirnos al privado, donde pues les suministramos el libro de las conferencias para que vayan entonces estudiándoselos y lo expongan eh, ya en Google Meet. Hacen la exposición del tema para que se vayan pues aclarando los temas, llegando a mayores comprensiones para la persona pues que quiera empezar a dictar las conferencias. Entonces bien, vamos a ir dándole la bienvenida a los compañeros que se van uniendo a la transmisión. Por acá nos saluda Buscador del Conocimiento. Bueno, bienvenido. Eh, es mejor cuando ponen el nombre, ¿verdad? Pero si no, bueno, está bien. Eh, pero gracias también por el saludo, porque así pues ya nos permiten observar que sí los mensajes están entrando. Bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy, una conferencia sumamente importante, bueno, como cada una, que cada una pues tiene su importancia. Vamos a ver el A del día de hoy, que es esas dos conciencias. Entonces, permítanme voy a quitar esto. Bien,
Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Conferencia número 30. Vamos a iniciar hablando del objetivo de esta conferencia, que es conocer cómo está dividida la conciencia y cuáles son los métodos para liberarla y para despertarla. Entonces vamos a ver qué es lo subjetivo y qué es lo objetivo para ir entrando en contexto, ya que estamos hablando de conciencia objetiva y conciencia subjetiva. Lo que es subjetivo es lo que no tiene un objetivo consciente. Es todo aquello que consideramos desde la perspectiva del yo, donde vemos, cuando la persona dice mi punto de vista, aquello que yo creo, mi mundo interior cuando estoy identificado, lo que siento, lo que pienso, lo que deseo, lo que hago en función del ego. O sea, cada manifestación de nuestro ego pues nos va identificando y allí está esa parte subjetiva. O sea, todo lo que cada uno de nuestros defectos psicológicos pues nos va proponiendo. ¿Y qué es lo objetivo? Pues lo objetivo es lo que tiene un objetivo consciente, o sea, un objetivo trascendental, o sea, algo que sí va más allá de este plano terrenal. Y allí está el punto de vista de todos, donde la persona puede llegar a hacer una reflexión para tomar una decisión en torno a todo el entorno. Está lo que es la realidad, que veíamos en la conferencia anterior en la ley del péndulo, pues cómo trabajar para llegar a ese punto de lo que es la verdad o la realidad. Y allí en el objetivo también encontramos la no identificación. O sea, cuando no estamos sujetos a ningún defecto psicológico, sino que nos hacemos ese esfuerzo por mantenernos en el aquí y en el ahora, y en ese aquí y ahora pues estamos muriendo de instante en instante a cada defecto que quiere tomar posesión de la máquina, o sea, de nuestra máquina humana. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, bienvenida, Edith. Entonces, tenemos dos tipos de conciencia, y es que habíamos hablado en la primera conferencia y en varias conferencias, pues lo hemos reiterado, que tenemos 97% de esencia atrapada en el ego y tenemos un 3% que está libre. O sea, esa sí es conciencia porque no ha sido atrapada y no puede ser atrapada por el ego. Entonces ese 3% es lo que viene siendo la conciencia objetiva, que es luz, que es el espíritu, o sea, digamos, esa parte pequeñita de Dios en nosotros es únicamente ese 3%. Porque el otro 97% de conciencia pues es subjetiva porque está atrapada en el ego. Una vez que se hace el trabajo por liberarla, pues cada chispita que se va liberando, pues allí es donde pasa de ser esencia atrapada en el ego, pasa entonces a ser conciencia objetiva. Pero mientras no es liberada, mientras está atrapada en el ego, pues es esencia o energía o nuestra alma, pero embutida en la subconsciencia, o sea, en cada uno de esos defectos psicológicos. Entonces, la conciencia subjetiva vemos que es ese 97% de esencia atrapada en el yo. Entonces, allí vemos, es como esa envoltura seminal que hemos mencionado, donde están todos esos punticos que mantienen nuestra envoltura seminal negrita, porque cada defecto pues ha ido atrapando, y mientras más defectos psicológicos se fueron sumando a lo largo de las 108 existencias, pues hemos ido convirtiendo ese 97% en subconsciencia o esencia atrapada en el ego. Esa esencia atrapada en el ego se procesa en virtud de su propio condicionamiento, o sea, cada defecto psicológico ala para sus propios intereses. Entonces, solo con la muerte se libera la esencia, y a mayor cantidad de esencia liberada, pues mayor autoconciencia. O sea, esto quiere decir que cada vez que estamos practicando la muerte psicológica, que estamos liberando chispitas de conciencia, o sea, por muy pequeña que sea esa esencia, porque tenemos millones de defectos psicológicos y cada defecto psicológico tiene muchísimos detalles, pues cada
chispita de esa, por pequeñita que sea, pues se va liberando, va convirtiéndose en conciencia y va sumándose al 3% de conciencia que tenemos libre e inatrapable. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la conciencia subjetiva, que es lo que es el ego. Y ese ego en nosotros se manifiesta de varias formas. Y es que hay una parte que es subconsciencia, o sea, esa parte que hablábamos donde cada vez que estamos en proceso de nuestro ego o de nuestra, o sea, del ego directamente o de la personalidad, que también son partes de nuestro ego, solo que es esa parte buena de nuestra psicología, allí estamos en presencia de nuestra subconsciencia, o sea, donde nuestra conciencia está dormida porque pues buena parte de ella está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, todos esos defectos psicológicos, todo ese 97% es esa subconsciencia. Pero entonces está una parte que es inconsciencia, que es cuando estamos llevados por todos nuestros defectos psicológicos, esos que nos hacen comportarnos de manera mecánica, donde pasamos todo el día, digamos, como una máquina, donde nos levantamos, de una vez empezamos, que si hay que arreglar a los niños para el colegio, que vamos a vestirnos, a bañarnos, ya empezamos a pensar que tengo que hacer esto y aquello y lo otro, y después llegamos a llevar los niños a la escuela, llego para el trabajo, mecánicamente sigo haciendo todo lo que es en el trabajo. O si la persona pues trabaja en su casa, de igual manera, despacha a los muchachos para el colegio, se pone a hacer de manera mecánica todo lo que hace en su casa, está esa mente bla, 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 bla todo el día, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, esto me preocupa, no he comprado lo otro, no he resuelto esto, no he pagado aquello. Toda esa parte es nuestra inconsciencia, o sea, toda esa parte dormida en nosotros que está atrapada en el ego. Pero hay una parte de esa inconsciencia que es infraconsciencia, porque es ya cuando nuestros defectos psicológicos ya se van a esa parte más pesada de nuestra psicología, donde ya actuamos con perversidad. O sea, ya cuando deliberadamente buscamos hacer daño a otras personas, y muchas veces incluso esa parte de infraconsciencia trata incluso de disfrazarse de como inconsciencia en nosotros, porque muchas veces decimos, no, o sea, yo no he querido hacerle mal a esa persona, no, a mí no me da ni frío ni calor esa persona. Pero si viene alguien y nos pregunta, mira, que vamos a ayudar a esta persona, no, yo no. Y entonces no observamos porque no se hace la reflexión, no se hace esa confrontación lógica de nuestras acciones, no llegamos a observar que estamos cayendo incluso en aspectos muchas veces de infraconsciencia, donde estamos queriendo ejercer daño en otras personas y lo estamos a veces queriendo pasar como inconsciencia, o sea, no, yo no hice nada, o sea, yo ni siquiera participé, ni miré, ni escuché, pero deliberadamente dijimos, no, yo no voy a colaborar o yo no voy a participar. O sea que aspectos de nuestra infraconsciencia muchas veces se manifiestan y si no estamos en ese aquí y ahora observando pues nuestras acciones, podemos estar cayendo incluso en estos aspectos que son bastante perversos sin estarnos haciendo conscientes de la maldad en nosotros. Entonces, la conciencia objetiva, ¿qué es? Esa conciencia objetiva es el 3% de conciencia libre e inatrapable. Es esa parte divinal en todos nosotros, o sea, en cada ser humano, que conoce el camino de regreso hacia la autorrealización. O sea, ese 3% que desde que bajó la chispa, la manifestación, nos está acompañando en todo el proceso que se dio en la rueda del Sansara, como vimos en la conferencia de evolución, involución y revolución, perdón, en toda esa vuelta en la rueda del Sansara nos acompañó ese 3% porque desde que baja la chispa, baja con ese 3% de conciencia libre. Entonces ella es, esa partecita en nosotros, esa parte divinal, es la que conoce el camino de regreso. Solo que ese 3% de conciencia libre en nosotros se encuentra dormida por causa de nuestra personalidad.
El hecho de que exista la personalidad, pues la persona se identifica con todos los procesos de la vida de la personalidad, o sea, porque yo soy fulanito de tal o fulanita de tal y soy profesional en tal cosa y trabajo en tal cosa y vivo en tal parte y soy de tal religión o de tal país con esta profesión o estos títulos. Entonces, esos aspectos de nuestra personalidad terminan durmiendo lo que es nuestra conciencia objetiva. Cuando un niño nace, el 3% de conciencia en ellos está completamente despierto. Y muchas veces las personas vemos al niño como que, ay, mira lo que lindo, es pobrecito, tan ingenuo, tan indefenso. Pero resulta que un niño sí tiene ese 3% de conciencia despierto, o sea, los que estamos dormidos somos nosotros. Un niño recién nacido y hasta que no termina de formar su personalidad, ve a cada persona tal cual es, o sea, llega a verlos con sus propios defectos, o sea, con sus defectos psicológicos, con su perversidad, con su maldad. O sea, esas veces que vemos a los niños que hay personas que no les agradan y lloran si esa persona los quiere tocar, es precisamente porque logran ver la maldad en las personas o en nosotros, porque en realidad pues todos tenemos defectos psicológicos. Esa conciencia objetiva va a mantenerse en el niño hasta que, o sea, en la medida en que va creándose la personalidad, porque la personalidad, que es un vehículo energético que viene a formar nuestra forma de ser, se va formando hasta los 7 años, o sea, desde que el niño nace hasta los 7 años, por imitación va copiando de todo su entorno y va formando lo que es esa personalidad. En la medida en que va formando la personalidad, los defectos psicológicos que trae de otra existencia, porque recordemos cuando la persona muere, pues no mueren los defectos psicológicos, sino que pasan de una existencia a otra. Entonces, en la medida en que se va formando la personalidad, empiezan a ingresar cada uno de esos defectos psicológicos. Ahí vamos viendo cómo entonces se va manifestando en el niño la ira, los pleitos, la codicia, la malicia, eh, la lujuria, o sea, todos los aspectos de su psicología van ingresando en la medida que se va formando esa personalidad que se termina de formar aproximadamente a los 7 años. Y esa personalidad cuando termina de formarse nos fascina y duerme a ese 3% de conciencia libre. Por eso la importancia de comprender que aunque tenemos ese 3% que conoce el camino de regreso, pues también tenemos que hacer un trabajo para despertar ese 3% de conciencia. Con la muerte física mueren tres cosas y eso lo veíamos en la conferencia número 2, donde hablábamos de la muerte, lo que muere y lo que no muere. O sea, para las personas nuevas o que no hayan visto esta conferencia número 2, recordemos que están en la página de YouTube, Conocimiento de sí mismo Venezuela, es la conferencia número 2. Allí hablábamos pues cómo a la hora de la muerte, o sea, de la muerte física, luego que ya se hacen los tres juicios y definitivamente la persona muere, allí muere el cuerpo físico, muere el fondo vital orgánico, o sea, esa parte energética en nosotros, y muere la personalidad. Pero este fondo vital orgánico es el que termina viéndose como un fantasmita que se ve por allí cerca de la tumba lo sienten las personas. Pero nuestra personalidad es otro aspecto que como es un vehículo energético, en la medida en que los familiares lloran y sufren y ay, es que no puedo y vuelven a mencionar a la persona y como energéticamente se identifican con la persona, o sea, le dan su energía a esa personalidad, pues entonces terminan sintiendo que sigue allí la persona, pero no es la persona, es la personalidad que sus mismos dolientes pues le están, mientras le estén dando energía, esa personalidad pues no termina de desintegrarse. Una vez que ya merma esa energía que le entregan los dolientes, pues ya también la personalidad desaparece y se convierte en polvareda cósmica. Con la muerte física, también hablábamos en esa conferencia, el ego no muere. El ego pasa de una existencia a otra,
donde se incorpora nuevamente en el niño en la medida en que va formando su personalidad. O sea, poco a poco vamos viendo cómo el niño entonces ahora es asustadizo, o ahora pues, ay, mira, sacó el mal carácter del papá, o mira, es peleón o no es peleón, ay, míralo, es tranquilito, es muy introspectivo, así como la mamá. O sea, empiezan a vérsele características de uno y de otro, pero en realidad no se comprende que es que están ya entrando sus propios defectos psicológicos. Se repite el mismo proceso al retornar a la nueva existencia, donde vuelven a ingresar esos defectos psicológicos a la persona, pero igual entran con esa chispa atrapada, o sea, con esa conciencia, esa chispita de conciencia atrapada en cada uno de los defectos psicológicos, y allí adentro, o sea, dentro de cada defecto, allí es donde está esa conciencia o esa sabiduría, pero que se va a rescatar es cuando se practica la muerte psicológica. O sea, entonces ahora sí vamos a hablar del método para despertar de la conciencia, donde pues así se llama la conferencia, método para despertar la conciencia, o sea, para despertar ese 3%. Y es que para despertar la conciencia, pues debemos recibir los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ya una vez que los recibimos, pues iniciar el trabajo, o sea, empezar a practicar. Empezar a trabajar con la muerte psicológica. Recordemos que cada vez que practicamos la muerte psicológica, cada vez que hacemos llegamos a observar un defecto psicológico, enjuiciarlo, comprenderlo y pedirle a la Madre Divina, elimíname este defecto. Allí vamos liberando esas chispitas de conciencia. Nos corresponde también pues hacer la práctica de nacimiento espiritual con nuestra pareja en fidelidad, castidad y amor, donde debe hacerse el trabajo con una sola pareja, debe hacerse sin fornicación, o sea, sin eyaculación ni orgasmo, e ir trabajando también para despertar el amor desinteresado hacia nuestra pareja. Y sacando adelante también el 3 factor, el sacrificio por la humanidad, que es entregar el conocimiento desinteresadamente a todos nuestros hermanos de la humanidad, para que también tengan la oportunidad, pues otras personas, de conocer el camino para el despertar de su conciencia. Entonces se debe, para llegar a despertar ese 3%, iniciar el trabajo con los 3 factores. Es lo primero que debemos hacer. Segundo, transferir el centro de gravedad. ¿Y esto qué viene siendo? Allí vamos a ver que normalmente nuestro centro de gravedad está en nuestra personalidad. Por acá nos saluda Eric Uriel. Bueno, bienvenido. Audio y video correctos. Bueno, muchas gracias, Eric, por verificarnos. Ese segundo trabajo, que es transferir el centro de gravedad, es porque nuestra personalidad nos fascina. O sea, nos quedamos allí como digamos, embobados, sí, porque es de alguna manera que quedamos embobados en que venimos a la existencia es a tener ese título, a ser fulanito de tal y ser profesional en tal cosa y tener este posgrado y ser el doctor fulano o la ingeniera no sé qué, y se nos va la existencia es en todo lo que refiere a nuestra personalidad, en llegar a cumplir aquellas metas que según la sociedad pues nos hace lucir como triunfadores. Entonces allí está nuestro centro de gravedad en los hijos, la familia, la profesión, el trabajo. Allí es donde está normalmente nuestro centro de gravedad cuando llegamos al conocimiento. Pero para despertar nuestra conciencia debemos transferir ese centro de gravedad, porque recordemos, la gravedad es lo que mantiene a un cuerpo girando en torno a un centro. Entonces, nuestro centro de acción pues gira en torno a la personalidad, como les decía, una vez que llegamos al conocimiento, pero debemos transferir ese centro de gravedad al trabajo del desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, allí es empezar a restarle ese tiempo que tenemos dedicado en nuestro diario vivir a todos los aspectos de nuestra personalidad, pues empezar a revisar, o sea, cómo tenemos dispuesto ese tiempo, cómo le dedicamos
nuestro tiempo a todo lo que es los aspectos de la personalidad y empezar entonces a esforzarnos por irle quitando tiempo a la personalidad y entregarle tiempo al trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. O sea, empezar a hacer nuestras prácticas, a hacer esos horarios para el trabajo interior, esos horarios de muerte psicológica e ir respetando esos horarios para que lleguemos a transferir ese centro de gravedad. Y el tercero, el salir de la fascinación de la personalidad, porque allí tenemos muchísimos conceptos sobre nuestra personalidad. No es que yo, sino, o sea, yo primero tengo que hacer este negocio importante, no es que yo voy a trabajar con la conciencia cuando compre mi casa, o no cuando tenga este trabajo, no es que si ahorita tengo un trabajo que apenas me da para mantenerme, pues cómo me voy a poner a practicar eso y entonces con qué me voy a mantener. Y muchas veces no se comprende que precisamente por karma es que tenemos muchas veces una mala situación económica, porque es la manifestación de nuestros defectos psicológicos los que nos hacen tener ciertas deudas kármicas que no nos permiten tener una mejor situación económica. Entonces, cuando se llega a comprender esto, pues entonces empezamos a ver o a comprender la importancia de trabajar con estos tres factores primero para comprender qué es lo que vinimos a hacer a la manifestación, y segundo porque, pues bien lo decía el Maestro Jesús, una vez que trabajamos para desarrollar nuestra conciencia, pues todo lo demás viene por añadidura. Entonces tenemos conceptos de que en realidad todo eso que tenemos en nuestra personalidad es lo más importante, cuando en realidad eso todo es pasajero. O sea, nada de lo que vemos en esta tercera dimensión es real. Todo lo que vemos en nuestro entorno es perecedero y resulta que todo lo hemos llenado de nuestra energía. O sea, nos hemos materializado donde todo es, o sea, a todo le ponemos el mí. Es mi casa, es mi hijo, es mi esposo, es mi cama, es mi carro, es mi trabajo, es mi empresa, es mi negocio, eh, son mis triunfos, son mis títulos, es mi posición social y no nos damos cuenta que en realidad todos esos mí son esos egos que nos mantienen materializados y que nos mantienen pues con esa fascinación puesta en nuestra personalidad. Entonces debemos empezar a trabajar para observar pues cómo estamos fascinados con nuestra personalidad, llenos de tantos conceptos que en realidad pues no son para nada objetivos, son porque como veíamos al principio de la conferencia, lo objetivo es lo que es trascendental y como acabamos de mencionar, pues en realidad nada de lo que vemos acá es trascendental, todo lo que vemos en la existencia es perecedero. Lo único que no es perecedero en nosotros es ese 3% de conciencia y sin embargo no trabajamos en función de ese 3%, o sea, de liberar esa esencia atrapada, ese 97% atrapado en el ego, y es en realidad lo único que podemos rescatar, porque todo lo demás es perecedero, nuestro cuerpo físico, el fondo vital, eh, toda nuestra personalidad, o sea, esos triunfos y esto y lo otro, es nada de eso nos los vamos a llevar. Y una vez que morimos, ya, hasta allí llegó fulanita de tal, la ingeniero, la médico, nada de eso vamos a traer en la próxima existencia. Todos nuestros defectos psicológicos sí, pero todos esos títulos, el dinero, la posición, la casa, la cama, la comodidad, el estatus social, nada de eso vuelve para la siguiente existencia. Entonces, para eso, pues, por eso debemos, para despertar ese 3% de conciencia y llegar a comprender la importancia que tiene el enfocarnos en el trabajo, de desarrollar ese otro 97%, pues implica el que primero despertemos ese 3%. Para que ese 3% llegue a ser, o sea, como esa recordación de ese camino que está por desandarse, y pues que podamos enfocarnos, o sea, en ese centro de gravedad hacia el trabajo de la conciencia para poder entonces encaminarnos hacia el trabajo de la autorrealización. Segundo, liberar, porque hablábamos primero
veíamos acá, recapitulemos, primero despertar el 3%. Ese despertar el 3%, iniciar el trabajo con los tres factores, transferir el centro de gravedad y salir de la fascinación de la personalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, liberar y despertar el 97% de subconsciencia, o sea, de toda esa subconsciencia que es inconsciencia e infraconsciencia, pues trabajar en morir en sí mismos para llegar a eliminar pues todo lo que es el ego en nosotros. Para eso pues trabajar con la autoobservación, recordemos que es ese sentido de percepción interno que lo tenemos bastante atrofiado. Debemos, en la medida en que vamos esforzándonos por autoobservarnos, observar hacia adentro cada uno de nuestros defectos psicológicos y juzgarnos despiadadamente, o sea, no caer en el autoengaño de decir, no, no, yo eso no soy, no, es que yo eso no lo pensé, ay, eso que estaba mencionando la conferencista, ay, que una persona y no la ayudó. Empecemos a observarnos y a observar nuestro ego despiadadamente y vamos a observar cómo muchas veces hemos sido deliberadamente despiadados, deliberada y malintencionadamente maquiavélicos, y allí vamos entonces a empezar a autoobservarnos como debe hacerse. O sea, despiadadamente, o sea, cada defecto psicológico que se manifestó en cualquiera de nuestros centros, surgió una emoción, hubo un pensamiento, hubo alguna sensación de agrado, de desagrado, allí está nuestro ego. Y pues debemos, para poder desarrollar ese sentido de la autoobservación, juzgarnos despiadadamente. Una vez que autoobservamos el defecto, pues entonces llegar a reflexionar, o sea, esto es un defecto psicológico, sí, o sea, me está haciendo conducirme de manera mecánica, me está haciendo responder sin siquiera pensar, me está haciendo conducirme de una manera muchas veces malvada. Ah, mira, es un defecto psicológico, lo enjuiciamos allí que estamos llegando a esa comprensión y hacemos la eliminación a través de la petición a la Madre Divina, elimíname este yo. Entonces, así estaríamos sacando adelante ese segundo aspecto para despertar la conciencia, que es liberar y despertar el 97% de su conciencia. O sea, con el trabajo de la muerte psicológica, no solamente con muerte de instante en instante, o sea, cada vez que estamos observando un defecto en nuestro diario vivir, que me hizo pensar, que me hizo sentir, que me causó sensaciones a nivel del cuerpo físico, que me hizo predisponerme, que me hizo poner mala cara, que apreté los puños, que me dio miedo y me retraje o sentí un corrientazo por aquí o una lujuria que activó el centro sexual y que, ay, eso sentí con maripositas en el estómago, ay, eso como que me corrió, como que la sonrisa se me puso solita de tanta emoción que me dio. Todas esas sensaciones, eso también es parte de lo que debemos estar autoobservando, enjuiciando y eliminando, porque esas partes mecánicas en las sensaciones pues son parte del instinto que también debe ser observado y eliminado. Entonces, en ese liberar y despertar el 97% de conciencia, practicar la muerte psicológica de instante en instante y en meditación reflexiva. Porque en meditación reflexiva tenemos la oportunidad de encontrar muchísimos más detalles. O sea, hemos hablado sobre, hicimos sobre todo hincapié en la conferencia de la meditación reflexiva en la fase B, donde hacemos ese estudio analítico de un defecto psicológico, donde podemos buscar escudriñarlo de la manera que a cada uno le parezca más eficaz. O sea, si a mí me funciona más a escribiendo este defecto, yo sentí esto y pensé aquello y pasó así y así, o sea, lo puedo contar como una historia y después empiezo a hacerme preguntas, ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué hice aquello? ¿Y por qué pensé esto? Y pensé eso y qué más pensé, y por qué, y para qué, y desde cuándo yo pienso de esa manera, desde cuándo siento eso de esa manera. Entonces allí vamos viendo cómo podemos irnos desde el momento en que estamos estudiando esa escena, porque recordemos siempre la meditación reflexiva se hace de escenas vividas. Entonces allí desde esa escena que estamos estudiando hacia atrás, desde cuándo se está manifestando el defecto psicológico, y allí vamos eliminando desde ese punto de esa meditación hacia atrás todo lo que podamos observar de ese defecto psicológico.
Así en una meditación reflexiva, pues no solamente decimos Madre Divina, elimíname este yo, refiriéndonos a 5, 10, 15, 20 detalles, sino que llegamos a encontrar 200, 300, 500, 1000, 2000 detalles en la medida en que nuestro sentido de la autoobservación pues se va volviendo cada vez más agudo. O sea, cada vez encontramos muchos más detalles y mucho más rápido en la medida en que vamos activando ese sentido de la autoobservación. Entonces, eso es algo que no se va a dar de hoy para mañana, o sea, no tenemos por qué sentirnos mal porque al principio nos pasa a todos igual. En principio vemos es 2, 3 defectos en el día, después empezamos a ver 5, 10 y hay días que decimos, no, pero es que hoy yo no vi ninguno. Pero basta con, de hecho lo vemos acá, basta con ver nada más a qué le llamamos mí, a qué denotamos como mío, en mi casa, mi carro, mi estudio, mi profesión, mi hijo, mi esposo, mi ciudad, mi país, mi cultura, o sea, todo eso que denotamos como mí es parte del mí mismo, o sea, son nuestros defectos psicológicos, solo que no hemos ido reflexionando, no nos hace falta ir desarrollando ese sentido de la autoobservación, pero como les decía, en la medida en que vamos agudizándolo, que vamos utilizándolo, él se va agudizando y vamos viendo cada vez más profundo. Entonces no es cuestión de desesperarse, sino empezar a hacer el trabajo para ir empezando a ver los frutos e ir viendo pues cómo ese sentido se va desarrollando y nos va permitiendo pues cada vez ver más detalles de nuestros defectos psicológicos. En ese liberar y despertar, ese 97% de subconsciencia muriendo en sí mismos. Cuando liberamos la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, la convertimos en conciencia objetiva. Entonces, la importancia de comprender que si no trabajamos con la muerte, que lo hemos dicho en varias conferencias, la base de este trabajo es la muerte psicológica, si no estamos trabajando para liberar la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, pues no vamos a tener conciencia objetiva. Y esto es bueno llegar a reflexionarlo, o sea, a internalizarlo incluso, porque muchas veces o sea, escuchamos a personas decir, no, es que yo soy consciente. Y, o sea, consciente cómo, o sea, conscientes somos si estamos haciendo ese esfuerzo por mantenernos en el aquí, en el ahora, sin identificarnos con ningún defecto psicológico. Y resulta que las personas pueden estar diciendo yo soy consciente y allí se están identificando con el defecto del yo conciencia. O sea, porque no están en el aquí, en el ahora, o sea, no están observando cómo los defectos psicológicos nos hacen sentir conscientes. O sea, si no estamos practicando la muerte psicológica, ¿de dónde conciencia objetiva? Si no estamos meditando, o sea, si no tenemos horarios de meditación, eh, aunque sea 2 veces por semana, pues ¿de dónde estamos liberando conciencia objetiva? O sea, ¿de dónde nos decimos conscientes? Entonces allí es donde debemos ir comprendiendo que es un trabajo el que tenemos que hacer, que tenemos que ponernos manos a la obra y mientras no lo estamos haciendo, o sea, mientras no estamos disponiendo esos horarios, haciendo esas meditaciones, pues no habrá conciencia objetiva. Entonces, lo vemos incluso en varias conferencias donde vemos por lo menos los niveles de ser, del ser, perdón. Si queremos ascender en niveles de ser, también es a través de la muerte psicológica. La base es la muerte. O sea, si no estamos haciendo esa base que es la muerte psicológica, si no estamos haciendo nacimiento espiritual, que es lo que permite que se condense esa energía en nuestra columna, y haciendo sacrificio para que tenga ese impulso el trabajo, pues no habrá conciencia objetiva. Entonces, pues tener claro que es con los 3 factores revolucionándonos, o sea, haciendo ese trabajo con recuperando esa fuerza de voluntad a través del trabajo,
a través del trabajo de muerte para que esa conciencia que se va sumando, ese 3%, con esa otra chispita y esa otra chispita y esa otra chispita que le van dando esa fuercita de ese 3%, llega el momento en que ese 3% se despierta, y cuando ese 3% de conciencia se despierta, pues ese es el que conoce el camino de regreso. Entonces ya ayuda al resto de las chispas a ser liberadas, donde la persona pues ya tiene por lo menos ese enfoque de hacia dónde es el trabajo. Pero primero es mucho el trabajo que hay que hacer para que lleguemos a despertar ese 3% de conciencia, pero comprender que no es imposible, pues muchos maestros han hecho el trabajo. Todos tenemos esa chispa de conciencia dentro de nosotros, todos tenemos ese 3%, y todos pues los que estamos recibiendo el conocimiento, pues ahora tenemos las herramientas para sacarlo adelante. Vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto vamos a dejarlos con nuestros contactos, que recordemos transmitimos en vivo a través de la página de Facebook Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp, y pasamos el link de inicio también a la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, y posteriormente resguardamos las conferencias en la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Aquí está también el número de contacto para las personas, pues, si quieren hacer alguna pregunta al privado. Pero también en la descripción de cada uno de los temas, allí también está el link para unirse al grupo de WhatsApp, que es donde pasamos el link de inicio a las conferencias y donde entregamos todo el material complementario. Allí también pasamos los links del Meet cuando hay fogueos de nuestros compañeros que se están formando como instructores. De manera pues que las personas que quieran unirse, pues allí tienen el enlace. Vamos a dejarlos ahora con la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 31 de la fase A, titulada Criaturas Mecánicas. Por acá nos saluda Perfecto Vázquez. Bueno, bienvenido, Perfecto. Saludos nos deja desde Valles del Tuy, en Venezuela. Buscador del Conocimiento nos dice cuál es la diferencia entre infraconsciencia, inconsciencia y subconsciencia. Bueno, lo decíamos a lo largo de la conferencia, Buscador del Conocimiento. La parte de subconsciencia es esa parte dormida en nosotros, el 97% de conciencia atrapada en el ego, o sea, esencia atrapada en el ego, porque cuando la chispa baja a la manifestación, pues es 100%, o sea, tiene 3% de conciencia libre e inatrapable y tiene 97% de esencia, ingenua, de esencia que no ha sido atrapada en el ego. Pero cuando empieza en la rueda del samsara, todo ese 97% de esencia se atrapa en el ego. Cuando uno trabaja con la muerte psicológica, va a liberar esa esencia que era ingenua, que era inocente, pero al estar atrapada en el ego, ya allí aprende de haber estado atrapada en el ego. Entonces allí aprende del bien y del mal, porque uno debe trabajar el defecto psicológico en la parte activa, que es esa parte deliberadamente mala, y está la parte pasiva, que es esa parte que la persona siente como conciencia, esos yoes buenos de nuestra personalidad, pero que son también defectos psicológicos. Entonces, cuando se libera esa chispa de esos aspectos buenos y malos, o sea, de la dualidad, allí ya no es esencia, sino que es conciencia. Entonces, el ser, la diferencia que decías de infraconsciencia, inconsciencia y subconsciencia, en realidad su conciencia es inconsciencia e infraconsciencia. Es su conciencia, porque recordemos, la conciencia es lo que es eterno, lo que tiene un objetivo trascendental. Y la subconsciencia, lo que no tiene objetivo trascendental, que es nuestro ego. Entonces, de esa parte del ego, era lo que les decía, hay una parte que es inconsciente, o sea, que nos mantenemos completamente dormidos, y hay una parte que es infraconsciente, que es donde somos deliberadamente malos. Entonces, pues ambos aspectos, cuando estamos dormidos o cuando somos aparentemente buenos o cuando somos deliberadamente malos, toda esa parte es de nuestro ego y todo eso debemos trabajarlo con la muerte psicológica.
Entonces, bien, bueno, vamos a revisar si hay más preguntas por acá que a veces no me aparecen en el teléfono. Bueno, veo que no hay más preguntas ni más comentarios. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza, hagan su práctica de desdoblamiento astral. Recordemos siempre se debe tener un objetivo todas las noches, una pregunta que hacerle a nuestro ser interior. ¿Qué es eso que debo trabajar? Si este conocimiento me va a llevar a la autorrealización, si este conocimiento es objetivo, o sea, qué conferencia han recibido que quieran investigar, pues llévenlo al desdoblamiento astral consciente para investigarlo. Para eso tenemos las herramientas. Y bueno, desearles que tengan un feliz astral. Entonces, hasta la próxima. Por acá nos dice buscador del conocimiento, la ciencia oficial es entonces subjetiva y el conocimiento de sí mismo es objetivo. Oye, muy buena tu pregunta. Ya estábamos finalizando, ya de hecho iba a cerrar la transmisión, pero esta pregunta está muy buena. En realidad, pues gracias a todos los que preguntan porque en realidad ayudan a que se ahonde un poco más en el tema. Cuando dices que la ciencia oficial entonces es subjetiva, sí, es conocimiento subjetivo, y el conocimiento de sí mismo es objetivo, en realidad no. El conocimiento de sí mismo, o sea, las conferencias, también es subjetivo, porque allí tenemos que llegar a comprender algo que es bastante importante. Para eso también podemos hacer la reflexión. El conocimiento, mientras sea conceptos, o sea, usted ve una conferencia y dice, ah, sí, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero mientras no lo hace, o sea, mientras no hace la práctica, mientras no practica la muerte psicológica, por ejemplo, mientras no va y hace la práctica de suprasexo con su pareja, mientras no hace sacrificio por la humanidad, pues en realidad el conocimiento está siendo subjetivo, porque usted lo que se está llenando es de conceptos. Entonces, la parte objetiva del conocimiento de sí mismo es aquello que desarrollamos internamente cuando poniendo las herramientas en práctica, pues empezamos a ver los resultados. Porque cada vez que practicamos la muerte psicológica es allí donde vamos comprendiendo ese defecto psicológico, cómo se manifiesta en mí, cómo debo trabajarlo, cómo me envuelve cada vez ese defecto y cada vez lo vamos viendo en situaciones más complejas porque el ego es como una cebollita que uno le va quitando las capas de encima y cada vez va consiguiendo capas más internas. Entonces ahí es donde vamos comprendiendo y la comprensión, la sabiduría que vamos rescatando, o sea, esa chispita que ya no es esencia, sino que ahora es conciencia, pues allí es donde se va adquiriendo ese conocimiento objetivo, porque mientras lo tengamos solo como concepto, es conocimiento subjetivo. Eh, por acá nos dice buscador del conocimiento, gracias por la conferencia, Jane. Bueno, no, gracias a todos por participar. Dice, ¿podría ser que su yo conciencia esté dictando esta conferencia? Sí, muchas veces pasa. Muchas veces pasa que uno cuando no está en autoobservación, y de hecho pues para los que estamos en el trabajo, dictar cada conferencia viene siendo un gimnasio psicológico, porque uno debe estarse observando, o sea, lo que piensa, lo que dice, lo que siente, cómo incluso uno a veces se observa que comete algún error y empieza a sentirse mal, esos yoes del orgullo, voy a quedar mal delante de las personas, o si se nos va la luz, que también nos hace sentir de que ay, se nos fue la luz, ¿cómo va a ser posible?
Cuando pasan ese tipo de detalles, también uno debe estar en autoobservación muriendo a cada uno de esos detalles, porque muchas veces son pruebas. Recordemos que hemos visto en varias conferencias, hay pruebas de tierra, pruebas de agua, pruebas de aire, pruebas de fuego, y esas pruebas de agua, que son las de adaptación, pues permiten que cada vez que uno está dictando conferencias, si hay algún tipo de situación que uno debe resolver, pues debe estar muriendo en sí mismo, buscar maneras de resolver la situación y de esa manera pasar la prueba. Si termina uno cayendo en ira o en frustración, pues allí estaría también perdiendo pruebas de fuego. Entonces, pues sí, cuando uno no está en autoobservación, muriendo en sí mismo, pues también puede estar ese yo conciencia dictando la conferencia. Pero recordemos, cada uno debe estar pues al pendiente de su propio trabajo, porque cada uno es responsable de su propio trabajo. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, gracias a los que han participado, gracias a las preguntas que nos permiten ampliar un poco más el tema. Entonces, bueno, ahora por segunda vez, no me queda más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.